Nada es por casualidad. Este es el tema de lo que vamos a ver hoy. Salúdalo y dile: nada es por casualidad. Todo tiene una causa. Puede ocupar su lugar en esta hermosa tarde. Esperamos que esa lluvia, cuando salgamos de acá, refresque toda nuestra ciudad. Amén. Muy bien, mis hermanos. En esta cita que estamos leyendo, ¿cuántos nos siguen todavía por aquí? En esta cita que estamos leyendo, si usted se da cuenta, Dios está levantando a personas que tengan ministerios. Ya encontramos acá palabras como se levantó un profeta, se levantó por acá un hombre de Dios. Ya los años han pasado, escúcheme. Desde que el Espíritu Santo cayó con aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y han venido pasando cosas maravillosas, muchas cosas especiales. Pero hay algo que me llama mucho la atención, de lo cual voy a compartirles hoy. Dice la palabra que ellos están ya, repito, siendo conocidos por muchas personas. Ya en la iglesia, ya se habla de una iglesia, ya hay no solamente miembros, hay profetas, hay también maestros de la palabra, y qué decir evangelistas, que son los hombres que andan compartiendo la palabra. Hay profetas, hay maestros, hay evangelistas, y hay un sinnúmero de personas o de ministerios que están empezando a aflorar, a fluir. Escuche, esto no existía antes. Esto es algo nuevo. Lo que existían antes eran sinagogas tomadas por los judíos, donde la gente llegaba los sábados o llegaba los domingos para poder estudiar la ley y para poder escuchar. Pero nada sorprendente fuera de eso. No digo que sea incorrecto, pero aquí ya hablamos de que la unción, que el Espíritu Santo, que los hechos del Espíritu Santo empiezan a manifestarse, y los hombres comunes, vamos a llamarlos así, empiezan a tener ministerios, dones, habilidades, como muchos de nosotros que estamos en este lugar. Empezamos a conocer la palabra, empezamos a saber tener o a descubrir nuestros dones, nuestros llamados. Los ministerios empiezan a aflorar. Aquí empieza a fluir de una manera poderosa. Hoy en la mañana hablamos de capítulo 11, versículo 26 del libro de los Hechos. Oiga esto: cuando se estrena la palabra cristiano, dice la Biblia que en cierto momento Bernabé es alguien que es llamado para ir a Antioquía, porque en Antioquía se ha compartido el evangelio empieza a fluir, los griegos empiezan a conocer del Señor, y hay un hombre llamado Bernabé usado por Dios que lo envían a ese lugar, y estando ahí, él les da una noticia, o él les da una exhortación. Oiga, esto lo vimos en la mañana, es solamente para dar una refrescada de memoria, y por si alguien no lo ha visto, véalo, porque fue un tema interesante. Lo primero que Bernabé les dice cuando llega a esa iglesia, la gente está creyendo, le dice: por favor, procuren de corazón ser fieles a Dios. Y es algo que a mí me impactó mucho en la mañana cuando lo leía, porque no le da otro consejo al pueblo, a la iglesia que están haciendo. No le dice: no se olviden de ayunar, no se olviden de orar, no se olviden de leer, de congregarse. Aunque todo eso, hermano, va inmiscuido, va metido, englobado en la palabra que le dice este hombre Bernabé a esa iglesia. Le dice: hey, sean fieles, pero sean fieles de corazón. Y hoy hablamos de lo importante que es ser fieles a Dios y de las bendiciones que trae la fidelidad a Dios. Bueno, eso lo vimos en la mañana, pero seguimos avanzando en esta historia, porque probablemente cuando Bernabé les decía a través del Espíritu Santo: sean fieles, es porque él sabía lo que venía. Eso lo leímos en el capítulo 11. Ya en el capítulo 12, si usted lo puede leer, en el encabezado dice: Jacobo muerto y Pedro es encarcelado. O sea que lo que venía trayendo como consecuencia era la gloria de Dios, pero también venían problemas, porque el diablo estaba buscando la manera de cómo parar el evangelio, de cómo parar a esos hombres. Si usted se detiene a leer de una manera, válgase redundancia, detenida, ¿verdad? Este capítulo 12, se ve cómo también a Pedro lo liberta un ángel, a pesar de que él piensa que está soñando, y cosas de ese estilo están pasando. Pero algo que hoy vamos a analizar es como en los primeros versículos que leímos, la iglesia está haciendo algo. Escúcheme bien. ¿Por qué se llama nada es por casualidad? ¿Por qué se llama el tema así?
Porque yo no sé qué piensa usted, pero ahorita ellos están inmiscuidos, están metidos en una burbuja del Espíritu Santo. ¿Cómo decirlo? Ellos para donde vayan y predican, la gente es sanada, la gente liberada, la gente es bendecida, los endemoniados son liberados. Y hay algo especial que pasa. ¿Me siguen hasta acá, mis hermanitos? O sea, para donde le veas, imagínate, dice el versículo, capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, iba a sacarlo, aquella misma noche, Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel le dijo: cíñete, ponte tu ropa y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mire, cosas de ese tipo están pasando. La gloria del Señor cae, el Espíritu Santo empieza a convertir a gente, a los griegos. Bueno, cosas sorprendentes. Pero hay algo que ellos no dejaron de hacer, y es orar y ayunar. Escúcheme con atención. Yo sé que alguien dirá: ya sé dónde va a llegar, ya va a estar aburrido el tema, eso del ayuno y de la oración. Mire, hermano, ellos están viendo la mano de Dios. Ellos están viendo el fluir del Espíritu Santo como nunca antes lo habían visto. Porque antes había simples manifestaciones, y lo digo con respeto a lo de simples. Pero cuando el Señor Jesús estaba aquí en esta tierra, obvio, sobre Él estaba ese poder, solo sobre Él. Todos los demás en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando venía la presencia de Dios y el Espíritu Santo sobre Sansón, él fluía de una manera poderosa, pero luego ese espíritu volvía a irse, no se quedaba en ese lugar. Entonces, ahora la manifestación es diferente. Ahora la presencia de Dios está respaldándolos cada momento para donde van. Pero ellos no dejaron de hacer algo, y fue orar y ayunar. A pesar de que humanamente estaban viendo ese respaldo, ellos seguían orando. ¿Sabe qué pasa con nosotros muchas veces? Cuando ya empezamos a ver que nuestro grupo está bien, cuando empezamos a ver que nuestra familia está cómoda, y cuando hablo de comodidad no es porque vivamos o nadamos en el dinero, sino porque ahora está tranquilo. ¿Sabe qué hacemos recurrentemente? Dejar de hacer esto, dejar de ayunar. Cuando tenemos un problema y lo tenemos hasta el tope, ese detalle, claro que en ese momento, Señor, ¿qué hacemos? Y recordamos, y venimos a las vigilias, y venimos a las veladas. Incluso hay gente que se enoja y dice: ¿por qué será que no veo a la gente acá? Pero es que también tú no venías antes. Tal vez lo que te trajo a ti fue un problema, y no es una crítica, simplemente es un punto de vista que estamos analizando acá. Si usted lee conmigo una vez más este pasaje, se va a dar cuenta que se torna algo diferente al saber que por una parte Dios está haciendo algo, pero ellos por su parte no están durmiéndose ni haciendo las cosas a medias. Ellos están orando, y todo lo que les decía Dios oraban. Dese cuenta, versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos estaban ministrando al Señor. ¿Y qué más, mis hermanos? Y estaban ministrando al Señor. Y hágalo como que ayuna y tiene harta fuerza, por favor. Tal vez no ayune, pero hágalo ahí como que ayuna. Ellos estaban ministrando al Señor y... Dile a tu vecino: te hago una pregunta, ¿tú ayunas? O dile otra, dile: ¿cuándo fue la última vez que ayunaste, distinguido caballero? No, hace un calor del mismo infierno, hermano. ¿Cómo voy a ayunar? No puedo. ¿Y cuándo fue la última? No puedo, pastor. Mi gastritis. No puedo. Y todo eso, hermano, se escucha muy... No, pues tiene razón. Pero ellos, aunque están ministrando al Señor, no dice que hacían, no dice que si adoraban, si cantaban, si estaban danzándole al Rey de Reyes, pero dice que ellos estaban ministrando, ellos estaban adorando al Señor, pero también estaban ayunando. Y mientras están haciendo esto, te repito, la gloria de Dios está sobre Jerusalén.
La gloria de Dios se está extendiendo hacia Chipre, hacia Antioquía, pasa por los fenicios. Eso lo vimos hoy en la mañana, los puertos de los fenicios. Y ahí hay algo que está pasando, pero ellos no dejaban de ayunar. La gloria del Señor está sobre ellos, pero ellos no dejaban de ayunar. Y ayunando y ministrando al Señor, dice el versículo, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya estuvieron aquí, estuvieron sanando, dice el versículo 26 del capítulo 11, y permanecieron allí en Antioquía con la iglesia, con los discípulos, un año, ¿verdad? Y se les llamó ahí en ese lugar cristianos por primera vez. En la otra época se les llamaba los del camino, los discípulos, los seguidores de Jesús. Pero es en Antioquía donde se estrena el término cristiano. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? No cristinos, somos cristianos. Dile a tu vecino: somos cristianos. Y si se da cuenta, ¿sabe por qué ese término es tan fino, cristiano? Porque habla de Cristo, y Cristo es nuestro Señor. Así que si ese término es lindo, dile a tu vecino: no lo eches a perder ese término, por favor. Porque muchas veces la gente dice: para ser como ese, mejor ni voy. Para ser como ese pastor, ni loco, puro regañar es, bravo es, me va a morder un día de eso. Entonces la gente, al decir somos cristianos porque tenemos un pececito en el carro, somos cristianos porque en el refri dice Dios, Jehová suplirá todo, ¿verdad? Y está el texto ahí. No, eso no nos hace cristianos. Cristianos eran los seguidores de Jesús, sus discípulos, a las personas que estaban siguiendo. Y una de las formas o una de las cosas que no se olvidaban ellos era de orar y de ayunar. Porque en esta vida, en la vida espiritual, nada pasa por casualidad. Hace un momento alguien me explicaba, o buscábamos algo sobre la casualidad y la causalidad. Diga conmigo: casualidad. Pero dígalo fuerte: casualidad. Casualidad habla de casual, casualmente, de repente, sin querer queriendo. No sé cómo fue que pasó, de una manera casual pasó esto. Pero también había otro término que es casi similar pero diferente, que es causal. ¿Qué es algo causal? Algo que tiene una causa. Y lo que nosotros tenemos o lo que debemos de vivir en el Señor no debe de ser una casualidad, sino tiene que ser una causalidad. No sé si lo dije bien. Porque cuando es una causa o algo lo provocó, es porque estamos haciendo algo. Porque nada se logra solo porque sí. Todo tiene un propósito. Y yo quiero que recuerdes esto: si en nuestra vida dejamos de orar porque ya somos líderes, porque ya somos pastores, porque ya somos servidores, porque ya tenemos el ministerio que queríamos, por eso es que muchas veces aquel avión, hablando espiritualmente, aquella vida que iba sobre la bendición del Señor, porque es bíblico, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Llega un momento en que se para esa bendición. ¿Y sabes qué pasa? Empieza a decaer. Y dice uno: pero ¿por qué si le estoy echando ganas? ¿Por qué si estoy llegando a la iglesia? Ese término, si le estoy echando ganas, escúcheme, es un término bastante engañoso. ¿Alguna vez usted ha dicho, y no está mal que lo diga, alguna vez usted ha dicho a alguien: hey, échale ganas? Yo normalmente eso digo, pero yo sé que esa es una palabra no tan correcta, pues, pero lo digo como una expresión para animar a alguien. Pero ¿sabías que echarle ganas no te dice mucho? ¿Cómo sabes tú que le estás echando ganas? Si echarle ganas o la palabra no tiene una medida. Si te das cuenta, échale ganas. Muchos dirán: pero le estoy echando ganas. Muchos piensan que echarle ganas es venir a un culto. Echarle ganas es, bueno, pues por ahí un día escuché una prédica. Por ahí en medio de las miles de Paquita, de la del barrio, de Julián Álvarez, todo lo que tengo nuevo, ¿verdad? Escuché una por ahí de Maná, donde hablaba de Dios, y por eso siento que soy espiritual. No pasan las cosas por casualidad en tu vida. Todo debe de tener una causa, porque nada pasa por casualidad. Por eso hoy quiero animarte y preguntarte. Obviamente esa pregunta también me la hice yo: ¿será que todavía los principios que conocemos los estamos tomando en cuenta? Panderistas, muchachos de alabanza. ¿Sabe por qué muchas veces me refiero? Y usted lo sabe, ¿no? Porque son las personas que están al frente.
La gente, nuestro primer anillo de trabajo, nuestro primer anillo más visible son los servidores, son los hermanos de multimedia, muy elegantes por acá. Mire, chulada, como vinieron los de grupo de alabanza, ¿no? No, ni se querían mover, ¿verdad? No digo las panderistas que siempre vienen bien bonitas, pero oiga eso. Eso no llena, o eso no debe de ser tu fortaleza para decir, yo soy un buen cristiano. Es más, cada uno de nosotros debemos de considerar el hecho de poder saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Porque muchos, oiga, lo que nos mantiene es un ministerio. Escúchame por favor. Muchas personas de la iglesia, lo que los mantiene en un servicio es un ministerio, y eso es un error. Sé que he contado más de una vez esta experiencia que yo tuve cuando estaba en Jesús es el camino. Al tiempo me llamaron, me sacaron, Dios me llevó a Albania. No sé cuántos recordarán esa historia. Y en esa historia, o en ese tiempo, como yo sentía en mi corazón que ya no tenía un grupo de alabanza, porque ahí no había, en Albania no había un grupo de alabanza, no había nada. Recuerdo que me pegué ahí junto con Adiel, un muchacho que toca el piano, un hermano en Cristo. Y recuerdo que él me conectó, él estaba en un ministerio y dijo, ven, necesitamos a alguien aquí que pueda hacer algunos sonidos en el saxofón. Recién tenía un saxofoncito ahí, viejecito. Y empezamos a ensayar con ellos. Y recuerdo como que fuera hoy, el día que uno de ellos le habló al líder de la banda, Charlie se llama, todavía es un hermano en la fe. Y este muchacho le marca a Charlie, no quiero decir el nombre por si me está viendo por ahí, pero le marca, oye Charlie, ¿cuándo vamos a ensayar? Escucha lo que le dijo por teléfono. Charlie, ¿cuándo vamos a ensayar? Charlie, necesito ensayar. Aquí me estoy secando espiritualmente. ¿Cuándo vamos a echarle ganas al ensayo? Dice este hombre, este muchacho, este Charlie, que terminando de colgar o colgando el teléfono, él se salió en su carro y fue a buscar a este que le había hablado diciendo que estaba secando por no ensayar. Entonces fue y tocó la puerta y le dijo, mira, ¿dónde dice la Biblia que por no ensayar te vas a secar? Enséñame dónde dice que si participas en un ministerio vas a estar con fuego, con fuerza, y el día que no ministres o no toques parece que se te acabó tu mundo. ¿Dónde dice eso? A lo que el muchacho no pudo decir otra cosa más decir, sí, tiene razón. Ahora, ¿por qué lo saco hoy a cuenta? Porque muchas veces pasa esto. No oramos, no ayunamos, pero sí queremos que pasen cosas extraordinarias en nuestra vida. No oramos, no ayunamos, no nos consagramos, venimos y hacemos la apariencia de que todo está bien hasta que alguien nos descubre, desafortunadamente, hasta que alguien nos ve por ahí en algún lugar incorrecto y la gente dice, mire, desafortunadamente son mal testimonio. Ahora, esto no lo digo como un reclamo ni por un golpe hacia alguna persona, pero creo que es importante saber que los apóstoles estaban en ese nivel espiritual porque ellos no dejaban de orar y de ayunar. Dos cosas súper importantes. Ahora, ¿y qué te digo congregarse? No había iglesias como hoy. Ellos en el lugar donde iban y predicaban hacían sus reuniones, hacían sus grupos. Aquí habla de una iglesia que estaba en cierto lugar, pero no había así como que hoy me voy a ir a la iglesia del Nazareno, hoy me voy a ir aquí a la iglesia la interdenominacional, hoy me voy a ir a la casa del Rey Jesús, me voy a ir a Jesús es el camino. No había, pero ellos buscaban la manera de adorar al Señor. No solamente dice esto, versículo número 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme. ¿A quién tenían que apartarme, hermanitos? A Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que os he llamado. Entonces, yo quiero que lea el 3, pero con todo su pulmón, que lo escuchen hasta los hermanos del Facebook. ¿Qué dice el versículo 3? Entonces, habiendo ayunado. ¿Se da cuenta qué hicieron? Estaban ministrando al Señor, y mientras están ministrando, están ayunando, están orando. La Biblia dice que Dios se les presenta a través de alguien, o Dios empieza a hablar a través de su Espíritu Santo, mejor dicho, y le dice, hey, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que yo los he llamado. No tienen que quedarse aquí. Y después de eso dice que ya los van a ministrar, ya los van a preparar, pero ellos hacen algo, oran y ayunan para luego despedirlos y que se vayan. ¿Se da cuenta cómo ellos estaban enraizados en el ayuno y la oración? Muchas veces aquí no. Que fulano de tal se vaya allá para el grupo, para allá. Que la hermana del pandero, para acá, por favor, para acá, circulando. Actívense, muchachos, actívense, chicos, ¿verdad? Usted para allá. Y usted, este es medio enojón. Con este que también es medio enojona, para que a ver si choca. Eso no es así. Pero ¿sabe qué cosa? Así lo hacemos muchas veces.
Del grupo de alabanza que se divide aquí para que estos, los pleititos y los no pleititos. Hablo de otro grupo de alabanza, no de ustedes. Ustedes no pelean, por favor. Pero pasa eso, los acomodamos. Y aquí dice no. Después de que ministró el Señor o ministraron al Señor, le dice: hey, apárteme a Saulo. Y sí, lo hacen, pero ellos antes de hacerlo, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que no tenemos que dejar de hacer para que las cosas sigan pasando por bendición? No dejemos de orar y de ayunar. Dile a tu vecino: por cierto, ¿tú oras y ayunas? Tal vez usted le debe de contestar: ya me lo preguntaste hace rato. Dile: no sé si te acuerdas, pero ya me lo preguntaste. Usted contéstele: ya te lo pregunté, pero no me contestaste. Quiero saber, por favor. Alguien va a decir: chismoso el pastor. No, mire, de verdad. Si tú no oras, dice aquel que cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y cristiano que no ayuna, Satanás se lo desayuna. ¿Sí o no? Pastor, pero si la culpa hasta se traba, ¿no? La culpa lo tiene usted. Usted no nos ha dicho cuándo hay que ayunar. No te tengo que decir cómo tienes que ayunar. Por lo menos en la semana deberías tener 2 o 3 días de ayuno. Usted y Dios. Usted ya en su calendario: bueno, voy a buscar este día de ayuno y este día de ayuno. Solo que muchas veces no sentimos la necesidad de hacerlo porque nuestra carne es carne. Y más si de repente estás chorro de calor, estás ayunando y te empezás a poner medio enojado, olvídate. Chiquito va a ser el tercio de pozol que hay para que te lo acabes rápido. ¿Pasa o no? Imagínense, cuando queremos ayunar, vamos a decir: bueno, ay, Señor, en tus manos encomiendo mi alma y mi panza, porque voy a ayunar, a ver cómo me va. A ver, dicen, a ver hasta dónde llego. Y al otro día están ayunando. Bueno, pues el esposo, gordito, le dice a la esposa: ¿vas a desayunar, mi amor? ¿Cómo le habla, no? Lo ama, ¿no? No, estoy ayunando. Ah, bueno. Se va y empieza el calor de las 11 de la mañana, las 12 del día. Está más deshidratado que saber qué cosa. ¿Sabe qué empieza a entrar? ¿Para qué ayuné hoy? ¿Cómo es posible que ni una bendita gota del cielo cayó? Si Dios ahí empieza. Y no falta quien se antoje, ¿verdad? Que alguien se acerca para decir: ¿va a querer pozol, jefe? Me lo paga usted en otra semana. La que nunca da pozol fiado, ese día te dejó pozol fiado. ¿Y sabe qué acabó? Tu ayuno. Y la tripa, feliz, fiesta en los cielos. Y hemos dejado de ayunar. Es más, hay unos que dicen: no, yo voy a otra iglesia donde me enseñan que el ayuno no es para este tiempo. Claro, ¿sabes por qué lo decís? Porque nos conviene. No es porque seas tan litúrgico ni tan espiritual o que hayas obtenido la última revelación. No queremos ayunar porque no nos conviene. Sin embargo, en la Biblia encontramos pasajes donde Jesús ayunó, donde Jesús enseña y dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque esa es la base. Aquí estamos viviendo la historia más poderosa, nunca antes vista, hermano, de la presencia del Señor. Y aún con esa presencia y con esa gloria de Dios, los cristianos tenían que ayunar. Por eso, mi hermano, necesitamos reconocer que hay cosas que no nos están pasando por casualidad. Si a ti te está pasando todo mal, debe ser por algo también. Tal vez ya no estás buscando de Dios como antes. Yo he escuchado temas de que las cosas no pasan por otra cosa, sino simple y sencillamente porque tenían que pasar. Yo lo entiendo, hermano, pero nosotros, si no estamos ayunando o orando, por eso el diablo está ganando ventaja en nuestra vida. Dile a tu hermano que está a un lado que el diablo no gane ventaja en tu vida. Díselo, que el diablo no gane ventaja en tu vida. Díselo, por favor, porque creo que todos los que estamos acá necesitamos escuchar que Dios necesita, o Dios, mejor dicho, nosotros necesitamos del Dios que está en los cielos. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor. Aunque le duele, hermano, dale un aplauso así como que todo está bien, todo está bien. Bueno, así que no te olvides, de vez en cuando, hermanito, un ayunito no te caería mal, o no nos caería mal. Y más cuando nuestro carácter está, mire, tal full. Hay gente que más lo tocan y está: pues ¿qué? No, si no quiere usted, gracias. ¿Te ha pasado que de repente estamos así? Échale la culpa al calor, échale la culpa al diablo, sabe muchas veces que es nuestra carnalidad. Pero sigo adelante para que no se enoje el que está al lado. Dice: ahora, lo que está pasando enseguida
es algo muy importante, porque al orar y ayunar, ellos sabían a lo que iban, y Dios empieza, como siempre, a respaldar su obra. Entonces, en este caso, Saulo, el versículo número 4, capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, así se lee, y de allí navegaron a Chipre. Y llegando hasta ¿qué dice ahí? Ahí dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también, dice, a Juan de ayudante. Ahora, todo lo que está pasando acá, repito, todo lo que está pasando acá es una respuesta del cielo. Dios empezaba a acomodar todas las cosas. Lo que tenía Saulo, lo que tenía Pedro, lo que tenía Bernabé, no era producto de la casualidad. Ahora, aquí encontramos la primera vez que a Saulo se le llama Pablo. Aquí Pablo empieza a hacer cosas extraordinarias. Incluso hay un hombre, vamos a encontrar aquí un hombre llamado Bar Jesús. Este hombre es alguien que tiene un espíritu inmundo, al cual cuando Saulo se da cuenta, lo reprende y empieza a ser liberado. Por eso le decía que empiezan a pasar cosas extraordinarias. Se lo voy a leer rápidamente. El versículo número 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago de quien estamos hablando, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe del procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, de aquí en adelante ya no vas a escuchar el nombre Saulo. Aquí de adelante todo es Pablo. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué estaba Saulo, mis hermanos? Fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Mire lo que le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, y maravillado de la doctrina del Señor. Eso está pasando. Podemos dar un aplauso fuerte al Señor y al respaldo de estos hombres, por favor. Vamos, fuerte, 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 fuerte. Ahora, ¿qué está pasando? Repito, acá es la presencia de Dios gracias al ayuno y a la oración, a la consagración. Y se encontraban a un endemoniado que estaba haciendo que el procónsul, un líder de la sociedad, lo sacaran de la fe. Y este hombre dice, no eres un hijo del diablo, lleno de toda maldad, y lo reprende, y usted sabe cómo queda ciego. Entonces, mira el versículo, habiendo zarpado, es interesante lo que te voy a leer, capítulo número 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando en Perge, llegaron a Antioquía y de Pisidia, dice el versículo, y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, se sentaron. ¿Qué pasó cuando entraron ellos, mis hermanitos? Y después de la lectura de la ley, que era la costumbre, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, ¿para qué lo dijeron, no? Entonces Pablo, levantándose y hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, óigame. Mire, si usted se da cuenta, a pesar de que Pablo tiene una unción extremadamente especial, a pesar de que Bernabé es un hombre de Dios, ¿sabes qué hicieron? Pablo y Bernabé se fueron a meter a una sinagoga. No estaban en los templos, no estaban en los cultos que estamos hablando de la gloria caía, pero ¿sabe qué hicieron? Ellos eran respetuosos. Ellos no dijeron, ¿para qué llego si ya soy bautizado? Es como comúnmente pasa, no en otra iglesia, no en esta iglesia, en otras, que de repente la gente cuando es bautizado se va a bautizar, ahí está, mire, todos los días, todos los domingos, recibiendo su curso de bautizo. Una vez se bautiza, ya no llega al culto. Ahí está recibiendo su clase de academia, su clase, ya está. Llega después de que se graduó, ya no quiere ni servir ni ser parte de la academia.
Aquí estos hombres, a pesar de que tenían la presencia de Dios y el respaldo, ¿sabe qué hacían? Se congregaban, escuchaban. Ellos no dijeron, ya llegó Pablo, denle un lugar por favor al pastor Pablo, denle un lugar al pastor Pedro, Bernabé, por favor, ahí donde me van a instalar. No, dice que ellos llegaron y estaban escuchando la enseñanza que normalmente se hacía. Dice acá, leyeron a los profetas, leyeron la ley, y después de que leyeron, alguien se dio cuenta que habían entrado ellos y dijeron, hermano Pablo, algún hermano que está aquí de los que acaban de venir, ¿cómo le dice la iglesia? Que Dios le... No, la sinagoga, ¿cómo le dice? Que Dios lo bendiga. Yo creo que cantaron bienvenidos a la sinagoga del Señor, y cuando ya los bendicen, dice, ¿tienen alguna palabra de exhortación? Y por ahí se para Pablo, ¿verdad? Dice, todos estaban, ay, ¿quién será él? Entonces les hace Pablo, shh. Hermanos, guardemos silencio, tengo una palabra de Dios para ustedes. Y toda la gente empieza a estar atenta. Miren la respuesta, les dice, ¿alguien tiene alguna palabra de exhortación? Diría él, para luego es tarde, aquí les voy. Y les empieza a contar una historia maravillosa. Les empieza a contar, mire, si usted quiere saber de historia y se le hace difícil irse al Antiguo Testamento, lea Hechos. Tanto Pedro como Esteban, en la intervención de los capítulos primeros de Pedro, cuando Esteban muere, y en esta porción usted va a encontrar una rica historia de todo lo que cuenta Pablo y cómo va ligado de una manera poderosa. Habla de Jesús, por ejemplo, cuando empieza a hablar en el versículo número 17, dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y empiezas a leerles. Luego dice el versículo número 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Le está contando historia. Habiendo cumplido todas las cosas que él deseaba, estaban escritas, y contándola del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Le está contando la historia, está contando historia. Pero sorpresivamente llega al versículo número 38. Sabed pues, sigue hablando Pablo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, es anunciado perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sabe qué le está hablando? Doctrina. Le está diciendo, muchachos, que hasta ahorita siguen la ley. Ellos están en una sinagoga donde se habla la ley, donde se hablan los escritos, todo con respecto a Moisés. Aquí Pablo dice, muchachos, señores, hermanos, por favor, Jesús fue levantado de los muertos, murió y fue levantado de los muertos, así lo quiso. Y les empieza a decir, lo que antes sucedió, hoy no tiene validez, hoy todo tiene que ver con el nombre de Jesús. Es lo que les está diciendo. Por él anunciamos perdón de pecados, y todo aquello, versículo 39, que por la ley Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad que no os menospreciéis y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Dice el versículo 42. Quiero que me ayude a leer del 42 al 43 fuertemente. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos nacidos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían. Mire que les decía Pablo y los demás, que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Todo tenía un enfoque. No es de que vámonos a otra iglesia, porque aquí en esta iglesia predican esto, aquí no sé, son muy exagerados. Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Mire, no sé si se lo pueda compartir de esta manera. Hablar esto, hablar de Jesús como lo está hablando Pablo, y decir, óigame por favor, me están poniendo atención mis hermanitos, decir lo que Moisés predicaba o de lo que se hablaba a Moisés no traía salvación, sino que el que trae salvación es Jesús. Decir eso en ese tiempo eran dignos de muerte.
Por eso cuando uno lee, ¿no?, que Pedro llega, Pablo se mete a la iglesia, a la sinagoga, y les empieza a hablar, hermano, el que no le hiciera nada fue un milagro y un respaldo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice que la gente les decía, válgase la expresión, no se vayan, síganos hablando. Al otro día de reposo, dice la Biblia que casi toda la ciudad estaba ahí esperando lo que iban a escuchar. ¿Y sabe qué le decía Pablo? Perseveren en la gracia de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios te quiere decir hoy en esta tarde? Sigue perseverando en la gracia del Señor. Sigue perseverando en la gracia del Señor. Perseverar en la gracia se manifiesta de tres maneras, o mejor dicho, en una manera, incluyendo tres cosas. No dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de leer, no dejes de congregarte. Cuatro, pues. Porque muchas personas piensan que tener la gracia de Dios es no hago nada porque Él ya lo hizo todo. No, encontramos que los discípulos iban a la sinagoga y no iban a criticar, iban a ver qué pasaba. Están escuchando la ley. Y ellos dijeron, bueno, no era Bernabé o Pedro el vocero, por favor, ¿será que me pueden dar un tiempo? Aquí está Pablo, el que liberta a los endemoniados. Aquí está Pedro, el que la sombra cae y son libres. No, dice el sacerdote, dijo, si algo tiene alguna palabra de exhortación, este es el momento. Con mucho respeto se para Pablo y empieza a hablar lo que les estoy diciendo. Al final concluye con una cosa: perseveren. Si ese hombre estuviera hoy aquí, ¿sabe qué nos diría en casa del Rey Jesús? Perseveren. Lo que dejaron de hacer, vuelvan a hacerlo. Donde se quedaron, y no me estoy refiriendo si dejaste la forma, preacademia, tu clase de bautizo, tu grupo, no, estoy refiriéndome a tu vida espiritual, porque nadie de los que está aquí conoce la vida espiritual de nadie, sino simplemente tú. Si tú eres de las personas que vienen los domingos, está muy bien, te felicito, pero este hombre no dijo, no dejen de congregarse. Es más, vamos a hacer más cultos. Dijo, sigan perseverando en la gracia de Dios. Y obvio, mira qué pasó aquí. Cuando empecé a leer este texto, me empecé a dar cuenta que cuando Dios quiere edificar algo, cuando Dios quiere levantar algo, no falta los Zambalat ni los Tobías que se levanten para echar o querer echar abajo todo. ¿Se acuerda? Hoy estamos hablando de hechos del Espíritu Santo. Hace un tiempo atrás hablamos acerca de la tierra prometida, y la primera serie, que nos llevó 1 mes y medio o 2 meses aproximadamente, hablamos de fuimos llamados a edificar. ¿Todavía se acuerda o ya no se acuerda, mis hermanos? Y se acuerda que cuando este hombre llamado Nehemías iba a levantar el muro, la Biblia dice que siempre se levantaba un grupo, ya sea Tobías, ya sea Zambalat, o juntos, o Gesem el árabe, siempre estaban ahí. Ahora, sigamos leyendo lo que dice el versículo 44. El día siguiente, o al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lea conmigo el 46, pero con toda su fuerza. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, ¿sabe qué pasaba? Dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Lea usted el versículo 50, por favor, con toda su fuerza. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oiga esto, oiga esto. ¿Se da cuenta? Ellos están procurando levantar, edificar el muro, edificar la casa, edificar la salvación. ¿Y sabe qué hacía la gente? Los paraba, los detenía. Pero había un principio que los mantenía con gozo y con alegría. ¿Sabes qué es? Mientras termino, que ellos ayunaban, que ellos oraban y ellos buscaban
congregarse. Se lo voy a repetir. Ellos oraban, ellos ayunaban y ellos buscaban congregarse. Escúchelo una vez más, por favor. Escúchelo con su corazón. ¿Sabes por qué tenemos tantas luchas? Tantas luchas para orar, tantas luchas para ayunar y tantas luchas para congregarnos, porque el diablo sabe que si tú lo empiezas a hacer, tu vida va a empezar a ser fortalecida. Cuando ellos casi los corrieron, cuando ellos casi los maltratan y los sacan, ¿sabe qué hicieron? Algo profético. Limpiaron el polvo de sus pies, sacudieron el polvo de sus pies, que eso simbolizaba una cosa: la sangre de esos hombres no pesa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos responsables de la sangre de ellos, porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Hermano, no te saques de onda, como dicen por ahí, cuando la gente te corre de un lugar, o cuando la gente ya no quiere que estés en su casa, o probablemente tengan detallitos de cualquier detalle. Hermano, no te preocupes. Tampoco es limpia tus pies y que hay que el diablo se lo lleve. No. Dios tiene planes. Yo quiero testificar esto, y aunque no me corresponde a mí, muchos sabrán que nuestra hermana Manuelita, la misionera Manuelita, estuvo en una de las comunidades de aquí en Tuxtla, de las más complicadas. No recuerdo el nombre, perdóneme, si se llamaba Nicolás Bravo, Nicolás Ruiz, pero era un lugar donde incluso pasar cerca de esas calles, dicen letreros: aquí no se admite la entrada a ningún protestante que comparta una palabra diferente. Escuche. Y la hermana entró a compartir la palabra. Cuando la gente se empezó a enterar de que ella era cristiana y compartía la palabra y hacía sus grandes grupos como de 200 personas, ¿no es cierto? 2 o 3 personas. Los varones llegaban a instigarlo, muchos de ellos a intimidarlos, a tal grado que lo que hicieron para correrla fue cortar el agua y cortar el drenaje, para que se desesperara, para que la gente saliera de ahí. Y seguían ahí, y seguía ahí, hasta que llegó un momento en que ya no aguantó, porque casi toda la comunidad se vino para tratar de hacerle algo. Ese día me acuerdo o recuerdo, espero no estoy mal con mis datos, que hasta con una patrulla entraron a sacarla, o con un carro especial entraron para sacar y no se dieran cuenta para que la querían lastimar. La sacan de ahí, hermanitos, y por bendición de Dios se hace la actividad del pastor Josué, Haití comprado con la sangre de Cristo, al cual actividad nuestra hermana Manuelita va para poder apoyar a esa actividad, puesto de que estaba libre, digámoslo así, para servir al Señor. Nunca más regresó de ese lugar. Cuando ya se iban a venir, dijo al pastor: pastor, me voy a quedar aquí en Haití. Dios habló a mi corazón que este es el lugar donde yo me tengo que quedar, así que voy a hablar con mis papás, no voy a regresar a Chiapas. Haití me necesita en este lugar. Y vea todo lo que esa mujercita está haciendo con los haitianos. Es una revolución. Por eso, cuando a veces las puertas se cierran en algún lugar, si estamos orando o si estamos ayunando, va a repercutir lo que dice el versículo, capítulo 3, versículo 51. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero no es cierto que cuando de repente alguien ya no quiere que estemos ahí en su casa, o simple y sencillamente, hermanito, usted tiene problemas con alguien y dejamos del grupo, ¿sabes cómo terminamos a veces? Peleando. Se le va a caer la casa un día, que un rayo lo parta, así como lo partió ahí aquel que dejó sin luz. Imagínese, ha de estar bien ungido el líder o la líder. Ahí lo va a ver cuando tenga un problema con su esposa, cuando se divorcie. No estemos deseando eso. Eso lo único que demuestra es que en nuestro corazón o en nuestra vida no hay ayuno, no hay oración. Tal vez si te congregas, porque si no te congregas te llamamos: ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste?
¿Qué te pasó? Pero eso es parte, hermano, del amor que sentimos. No es para que te sientes que te está siguiendo el FBI, como que estás debiendo algo. Porque muchos no dicen, que me estén llamando, que me hable el pastor, que me hable el líder, que más, no quiero nada, mejor voy. Llego y me cierro mis ojos y me pongo esos de bota aquí que se ponían antes acá, una bolita negra. Piensan que estoy despierto y un ratito aguanto y ya la semana la tengo libre. No, el gozo y la alegría vienen porque tu vida es una vida que ora y es una vida que ayuna. No lo veas, hermano, como el pastor quiere obligarme. No, es más, nosotros tenemos y entregamos en muchas de las ocasiones un reporte de vida espiritual, el cual no sabemos si es verdad o no. ¿Sabes dónde sabemos que sí es verdad? Porque en los problemas que pasa, en las situaciones que llega, esa persona sale adelante. Esa persona sigue. Pero si esa persona, escuche, a primera de cambios ni las gracias dio, se ausentó, hasta el pandero dejó tirado, ¿sabe qué pasa? Esa persona es muy probable que lo que ponía en el reporte no era cierto. ¿Cuánto tiempo ora? 3 horas diarias. Cuando mal me va, de ahí 8 para arriba. Leo 66 libros. Ya me leí hasta el del Mormón, hasta de todo ya lo leí. Pero cuando le haces una pregunta o quiere aconsejar, le dice, déjelo usted, total. Y si es un joven, está peleando con la novia, déjalo. Si dicen pues que hay 7 muchachas por cada muchacho, se avienta unas consejerías que hasta cola hacen los muchachos para que lo aconseje. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Que no casa pues. Las cosas que está pasando son por casualidad. Y en la vida nada es por casualidad. Cuánto deseo con todo mi corazón que esta casa, la casa del Rey Jesús, sea llena de la presencia del Señor. Que no solamente haya un ministerio de panderos, haya no dos pues, sino un solo ministerio con muchas panderistas, con muchos servidores, con muchos grupos de alabanza llenos del Espíritu Santo. Pero que sepan que no porque estoy en un ministerio ya dejo de orar, ya dejo de leer. Como no hay otro que cante, me van a tener que aguantar. No. Hace años atrás sacó un libro un hombre de Dios que se llama el libro ¿Qué hacemos con estos músicos? ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué hacemos con él? Así se llama, y me interesó siempre el nombre, ¿no? Y uno de los capítulos tiene un título de esta manera, se llama Artistas o Artistas. O sea, artistas con A o artistas con H. Artistas con A es gente que tiene arte, y artistas con H es gente que te harta. Entonces ahí preguntaba, ¿qué hay en la iglesia? Artistas, gente que tiene arte en su vida para cantar, o gente que te tiene harta. ¿Sabes por qué hay gente en las iglesias que nos tiene hartas, si se pudiera hacer así? Porque probablemente su vida de oración es raquítica. Y no te estoy diciendo, usted me tiene harto. Es una expresión que compuso este hermano en un libro, lo cual dije yo, es cierto. Mucha gente se agarra de los ministerios cuando no hay alguien más para decir, aquí hago lo que yo quiera, y a mí que me saquen sangre, que no me pueden sacar porque es el único que tiene. No es así. No digas, no hay otro líder, no, me tienen que aguantar. No es así. No es así. Imagínate, solo imagínate que tuviéramos no un 100, un 10% de lo que había en estos hombres. De que cuando ministraban, la presencia del Señor, válgase la redundancia, se hacía presente y les hablaba. A tal grado de decir, esta es Bernabé y Saulo, échemelos para acá, los quiero para algo especial. Y después los mismos hermanos oraban por ellos. Imagínate, ¿sabes qué hubiera pasado en otras iglesias? ¿Por qué no me escogió a mí? ¿Por qué a él? Si yo lo evangelicé a él, si yo fui a orar, ¿cómo es posible? No, ¿saben qué hicieron los hermanos? Oraron y pusieron sus manos, los despidieron. Y por allá donde andaba, la Biblia dice que se le aparece un hombre, Elimas, Bar Jesús, y le dice, ojo, lleno de todo engaño eres, Dios me lo está revelando, y queda libre en el nombre del Señor,
porque el procónsul, un hombre que podía dictaminar libertad para hacer cosas en Dios, estaba siendo persuadido por él para no guiarlo. Y ahí empieza la bendición. Y ahí empieza la bendición. Y a donde quiera que iban, el respaldo de Dios. El respaldo de Dios no viene por lo guapo que seas, o por lo atractiva que seas, o por lo hermoso que seas, joven. Aún así puede ser la más hermosa, puede ser el más guapo o la más guapa. No viene por eso, viene porque has pasado tiempo en la presencia del Señor. Hermanos, volvamos a intentarlo. Casa del Rey Jesús. Cuando a Pedro, o a Pablo mejor dicho, se le da una oportunidad, y le dice el sacerdote: ¿habrá alguien que quiera dar una palabra de exhortación? Dice Pablo: ¿será que yo puedo? Disculpe, ¿será que puedo yo? Bueno, dice. Y Pablito dice: guarden silencio, que a mí no me gusta que me estén interrumpiendo, por favor. Y empieza a hablar. Y le dice: hey, ustedes están aquí, pero la ley de Moisés no podía hacerlos salvos. Le cuento que hubo un hombre que murió, y que dice la escritura, somos testigos, que también resucitó. Y empieza a hablarles, y la gente cautivada. Cuando termina, le dice: les pido un favor, perseveren en la gracia de Dios. No dice: aprovechen la gracia mientras hay, un día se termina y se acabó todo. No, perseveren, perseveren. Va a haber momentos en que no vas a tener ganas. Persevera, sigue llegando, que en algún momento los cielos se van a abrir y tu oración va a ser escuchada delante del Dios Todopoderoso. Dale un aplauso fuerte a ese que es digno de toda la gloria. Dale el mejor aplauso, el mejor aplauso. El Espíritu Santo está en este lugar, hermano, hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. El Evangelio no es algo fácil, pero sí es algo poderoso. Mire, hasta el cielo empezó a aplaudir ahora, ¿verdad? Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, en esta hermosa tarde. Y quiero hacerte una pregunta. Pastor, ¿se ha vuelto usted muy preguntón? Creo que sí. Solo te lo haré una vez. Y mientras te hago esa pregunta, quiero que meditemos. La música está bien todavía, ¿eh? Solo te quiero preguntar algo. ¿Qué te ha impedido? ¿Qué te ha impedido ayunar? ¿Qué te impide orar? ¿Qué te impide congregarte? Responde en tu corazón. Tal vez dirás: pastor, no me lo impide nada. No he tenido fuerzas para hacerlo. Tal vez tú no lo sabes, pero cuando a veces he dicho, y hay gente que se enoja cuando ayuna, no lo digo por ti, lo dije por mí. Porque lo que yo te comparto y suena a manera de broma y dice: ¿cómo es que el pastor lo supo? La mayoría de cosas yo las pasé, yo las viví, y sé por dónde pasamos cuando muchas veces no queremos hacerlo. Pero ¿qué tal si esta noche, así como en la mañana la gente escuchó, de corazón les dijo Pedro, de corazón Bernabé, perdón, sean fieles a Dios? Esa fue la palabra donde nos paramos. Es el primer encontronazo que tiene Bernabé con la iglesia en Antioquía. Le dice: por favor, les pido que procuren de corazón, sean fieles. ¿Sabe qué está diciendo Pablo acá? Perseveren en la fe. Perseveren en la fe. ¿Y qué tal si esta noche inclinamos nuestros rostros y le digamos a Dios: Señor, ayúdame a perseverar? Dile: no me quiero quedar donde estoy, quiero continuar hacia adelante. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Gracias por esa lluvia maravillosa que estoy seguro ha de refrescar nuestra ciudad en un día tan especial. Gracias porque esa lluvia, Señor, representa vida, representa bendición, representa tu presencia, Señor, en este lugar. Y hoy, muy significativamente, queremos pedirte que nos ayudes a perseverar. Hermano, cuando tú le digas a Dios: ayúdame a perseverar, significa que Él te va a ayudar, pero que hay cosas que tú tienes que hacer, como por ejemplo, repito, orar, como ayunar, como leer,
Porque eso, cuando tú lo practiques y sea parte de tu vida y tengas momentos como los que Pedro o Pablo tuvieron, no va a robar nuestro gozo. Lo va a intentar, sí lo va a intentar. Te va a perturbar, sí lo va a perturbar. Pero al final dirás: sacudo el polvo de mis pies y yo no voy a esperar a nadie, yo sigo para adelante porque sé que Dios está conmigo. Si esta noche has sabido, has escuchado que Dios habló a tu vida, has comprendido que hoy hubo una palabra, la que sea, una palabra donde Dios habló a tu corazón, yo quiero animarte a que dejes tu lugar y le digas: Señor, ayúdame a ser un hombre de oración, un hombre que ayune, una mujer que lea, una mujer que me meta contigo. Veamos, mayormente si quieres venir con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu grupo de amistad. A veces puede darnos pena porque alguien podrá sentirse descubierto. No estoy diciendo que no lo hagas, pero a veces lo que hacemos es como huelga de hambre. Pero ¿qué tal si le decimos: Señor, ayúdame? Quiero ser un hombre que tenga la necesidad de ayunar, que sienta la necesidad de orar, que sienta la necesidad de congregarme, Señor, y de no vivir levantando las migajas espirituales que alguien tira, sino el pan que usted sirve en las mesas todos los días para comerlo, Señor, y disfrutarlo. Si eres parte de un ministerio, si eres parte de un liderazgo, si eres parte de una obra, pero tu corazón se ha hecho hacia atrás y buscas cualquier pretexto para decir: pero Dios sabe que lo amo. Estos hombres también sabían que Dios les amaba, también sabían que eran hombres especiales. Pero aunque lo sabían, pueblo de Dios, ellos oraban. Los hechos del Espíritu Santo iban acorde con la vida en santidad que tenían. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, cuánto te pedimos que esta noche usted nos pueda escuchar. A pesar del sonido de la lluvia, Señor, usted pueda escuchar a este pueblo en la casa del Rey Jesús y pueda, Señor, recibir nuestras disculpas, que pueda considerar el perdón que estamos pidiendo, Señor, porque muchas veces somos los líderes o los pastores y creemos que por ser líderes o pastores ya está bien todo, Señor. Ya no tenemos que orar, ya no tenemos que ayunar, ya no tenemos que leer, cuando eso es un error, Señor. Hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, venga a nuestra vida, Señor, ese anhelo, ese deseo, esa hambre por tu presencia, Señor, esa hambre de tu Espíritu Santo, Dios, porque venga a nuestras vidas, Dios, esa revelación cuando oramos. Qué maravilloso hombre como Esteban, que sabía la Biblia, o sabía las Escrituras, o sabía la historia, igual que Pedro, igual que Pablo. Hombres que en las participaciones que daban tenían a cabalidad la enseñanza que había pasado en el Antiguo Testamento. Gracias, gracias Dios, gracias Dios. Hermano, que te quedaste en tu lugar, dígale a Dios: Señor, pongo mi mano en mi corazón. Dile, para pedirte que me ayudes a que cualquier detalle que haya en mi casa, en mi familia, tú nos ayudes a arreglarlo y que continuemos y que nada nos pueda parar de buscarte y de servirte. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.